por ti nunca cesó. Mas si pudieras ver cuánto yo te amo a ti, serías libre, pues yo te quiero así. Ves pasar los días y los restos ver cada uno de esos sueños que te mostré. Mas toma lo restante, hay sueños nuevos solo para ti. Ya no ves atrás, mas solo veme a mí. Mas si pudieras ver cuánto yo te amo a ti, serías libre, pues yo te quiero así. Y yo nunca te diré adiós, pues tienes todo mi amor. De tu lado no me iré, yo siempre te perdonaré. Y yo nunca te diré adiós. Y yo sé que el amor y la vida es fría cuando todo lo ves gris. Mas tú puedes darme a mí tus cargas. Mi hijo, di por ti y no te voy a abandonar, no, no. Hola hermanos, hola a todo el mundo. Son las 7:24 de la mañana, 26 de abril del 2013. Bueno, hoy he escogido un tema que está también en el libro que hemos venido tratando esta semana, que es el mismo libro de John Piper. Para aquellos pues que no han seguido los anteriores programas o devocionales, pues estamos hablando del libro, o siguiendo el libro, mejor dicho, Cuando no deseo a Dios, la batalla por el gozo, de John Piper. Vamos a hablar del tema pues el título del tema pues que vamos a hablar hoy es de manera de pregunta. ¿Obstruye nuestro gozo el pecado no confesado? Bueno, comenzamos con la lectura. Vamos a cambiar aquí la música para un poquito como más... no sé, como un poco más tranquila. A ver, ¿qué ponemos por acá? A ver. Bueno, está bien. Di conmigo, Jesús, tú eres mi fiel amigo. Bueno,
Tú nunca cambias. Entonces la lectura de hoy, Eres el mismo ayer comenzamos con la lectura de hoy, perdón. y por los siglos. Dice Ayúdame así a mí, John Piper: serme fiel a ti. Cada día de mi vida. podría ser Ese es mi deseo. que parte de la causa de las tinieblas espirituales sea un pecado que guardamos en el corazón y que no estamos dispuestos a dejar. He dado por hecho a lo largo de todo este libro que la búsqueda del gozo implica aborrecer el pecado. El pecado destruye el gozo. Ofrece deleites engañosos, pero al final mata. Al tratar con nuestro pecado, podemos cometer dos errores. Uno es darle poca importancia. El otro es sentirse abrumado por él. En la batalla por el gozo debemos tomarlo con mucha seriedad, aborrecerlo, renunciar a él y confiar en Cristo como nuestro único salvador de la culpa y poder del pecado. Una de las razones por las que algunas personas sufren de extensos tiempos de tinieblas es la falta de disposición a renunciar a algunos pecados que guardamos en el corazón. Jesús, el apóstol Pedro y el rey David hablaron de cómo el pecado no confesado inhibe nuestro gozo en Dios. Jesús dijo: si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mateo 5:23 al 24. Extinguimos el gozo de la comunión con Dios cuando nos negamos a confesar nuestras ofensas a los hombres. Pedro relacionó esto con el matrimonio y dijo que si un esposo peca contra su esposa, sus oraciones tendrían estorbo. Primera de Pedro 3:7. Si queremos el gozo de ver a Dios y disfrutar de Él en Cristo, no debemos hacer las paces con nuestros pecados, debemos hacerles la guerra. Escuche la experiencia de David, producto del pecado de su vida que no ha confesado y al que no ha renunciado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Recuerda que ayer estuvimos hablando de ese verso, Salmo 30, de ese verso y de ese salmo, que es el Salmo 32, versos 2 al 3. Estas palabras están llenas de esperanza. Podemos asirnos firmemente a nuestro pecado, mantenerlo en secreto y gemir todo el día en la oscuridad. O podemos confesarlo y experimentar la asombrosa vivencia del hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. La casi increíble esperanza de confesar y renunciar al pecado entonces es que el Señor no nos lo echa en cara, sino que lo cancela. No lo pone en nuestra cuenta de este lado del Calvario. Sabemos cómo Dios puede hacer esto con justicia. Cristo padeció la ira de Dios por ese pecado. Nosotros no tenemos que pasar por esto. Las cuentas ya están saldadas. Por lo tanto, no debemos tener miedo de confesar nuestros pecados ni de renunciar a cualquier pecado que guardemos en el corazón. La vergüenza no nos perseguirá. Cristo nos viste con su propia justicia. Bueno, hablando aquí acerca de cómo obstruye el pecado, cómo obstruye el gozo, el pecado no confesado. Hablando aquí pues de que el pecado en realidad es un verdugo, ¿verdad?
es un verdugo que nos roba el gozo y que nos llena de desaliento. A los cristianos y a los no cristianos, pero especialmente cuando nosotros estamos en Cristo, nos arruina el día, pues. Y yo quería también hablarles acerca de cómo estos verdugos del desaliento, ¿verdad?, se pueden contraatacar predicándonos a nosotros mismos el mensaje del Evangelio, ya que el yo es uno de nuestros enemigos, nuestra mente y el diablo y las personas, ¿verdad? Todas esas personas que nos hacen comentarios negativos, que nos hablan palabras que no son conforme a las escrituras, que no son la verdad. Pero bueno, ¿cómo sabemos que no son la verdad si nosotros no confiamos en Dios y no leemos las escrituras y no las conocemos, verdad? ¿Cómo podemos hablar de justificación aquí en este caso acerca de hablar de cómo aquellos que hemos sido justificados en el Evangelio o por Cristo podemos tener paz y podemos ser restaurados, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando en estos programas, de nuestro gozo puede ser restaurado o simplemente no perder el gozo de nuestra salvación por la esperanza que nosotros tenemos en Cristo, ¿verdad? Pero estas cosas tú no las puedes comprender bien si tú no entiendes en realidad lo que te estoy hablando acerca de predicarte el Evangelio o predicarnos el Evangelio nosotros mismos, ¿verdad? Para hacerle frente a todos estos contraataques del enemigo, porque si no conocemos la verdad, pues entonces vamos a estar a expensas de los engaños de los engaños del enemigo de nuestra alma, que es Satanás. Entonces por eso nosotros mismos tenemos que hablarnos, ¿verdad? Hablarnos la palabra, tenemos que conocer la escritura para poder hacerlo y para hablarnos a nosotros mismos cuando sea necesario, ya sea que hayamos pecado contra el Señor, ¿no? Que es el tema en el que estamos hablando acerca de un pecado no confesado, o simplemente cuando estamos pasando por una situación difícil, ¿verdad? Puede ser una situación económica complicada, puede ser que perdiste el trabajo, puede ser que hayas tenido un divorcio recientemente, puede ser que tengas un hijo enfermo, bueno, puede ser que cualquier cosa que te esté afligiendo ahorita en ese momento, ¿verdad? Debemos recordar, por ejemplo, como en el Salmo 42, en el versículo 5, David se predicaba a él mismo, ¿verdad? Y decía él: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío, ¿verdad? Y también aquí pues John Piper comenta acerca de un libro del doctor del hermano Martin Lloyd Jones, que habla acerca de la depresión, es algo así que se llama causas, la depresión espiritual, sus causas y su cura, es el título. Él dice que lo recomienda sumamente, ¿verdad? Que lo recomienda. Él dice aquí, se ha dado cuenta de que la mayor parte de su infelicidad en la vida se debe al hecho de que usted se escucha en vez de hablarse a sí mismo, toma esas ideas que le vienen a la mente y cuando se levanta en la mañana usted no las ha originado, pero le están hablando. Traen de regreso los problemas de ayer, etcétera. Alguien está hablando. ¿Quién le está hablando? Usted mismo se está hablando. Ahora bien, la terapia de este hombre en el Salmo 42 era esta: en vez de permitir
al yo que le hablara. Él comenzó a hablarse a sí mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Pregunta. Su alma había estado desalentándolo, aplastándolo. Así que se levanta y dice, yo escucho un momento, voy a hablarte, ¿verdad? Entonces él dice aquí que el arte principal, esto es algo que comenta John Piper acerca de lo que dice Lloyd Jones en su libro, o otra parte, dice, bueno, vamos a cambiar aquí un poquito la música, más tranquilito, a ver, para poderles comentar. Bueno, dice aquí el hermano Lloyd Jones, dice, el arte principal en lo relacionado a la vida espiritual es saber cómo tratar con usted mismo. Tiene que tener el control de usted mismo, tiene que hablarse, predicarse, hacerse preguntas. Usted tiene que despertarse, reprocharse, censurarse, exhortarse y decirse a sí mismo, espera en Dios, en vez de murmurar de esa forma deprimida e infeliz. Y entonces debe proseguir y acordarse de Dios, de quién es, de lo que Dios ha hecho y de lo que se ha comprometido a hacer. Después de haber hecho esto, termine con esta gran observación. Rétese a usted mismo, rete a otras personas, rete al diablo y al mundo entero y diga, junto a este hombre aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Verdad? Entonces, nosotros necesitamos la fe, ¿verdad? La fe para poder contraatacar estos verdugos del desaliento que en nuestra vida destrozan nuestra alma, nuestro gozo, nuestra paz, nuestra tranquilidad en la casa, ¿verdad? En el trabajo, donde sea. Pero como les estaba hablando ahorita estamos hablando acerca del pecado, ¿verdad? De ese pecado que nos destruye el gozo. Un pecado generalmente que pues un pecado oculto, ¿cierto? Y para aquellos que estamos que hemos estado en una semana difícil, de pronto que le hemos fallado al Señor, entonces pues la idea es recordar esto, ¿verdad? De que a veces nosotros descuidamos nuestros deberes espirituales, descuidamos la oración, descuidamos el predicarnos a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos descuidando la lectura de la escritura. Cuando nosotros no leemos la Biblia, entonces prácticamente nosotros tendemos a olvidar las cosas, ¿verdad? Y es fácil olvidarse de las cosas, pero bueno, si tú no tienes la escritura, pues difícilmente vas a poder recordar un verso bíblico cuando lo necesites a mano, ¿verdad? Entonces por eso es bueno memorizar las escrituras también. Pero bueno, de lo que les quería hablar es acerca del tema también de la justificación, ¿verdad? Acerca de cómo predicarnos a nosotros mismos. Aquí hay un consejo del hermano Piper, donde dice que Miqueas, el profeta Miqueas, que predicó hace 700 años antes de Cristo, dio una de las aplicaciones más prácticas de toda la Biblia de la gran verdad de la justificación solo por fe, ¿verdad? Porque pues yo quiero que ustedes aquí hacer pues un paréntesis, ¿no? Acerca de qué es la justificación por fe, para aquellos que no conocen este concepto o esta doctrina central del Evangelio, pues para entonces así primero hablarles acerca de esto antes de considerar la aplicación de la doctrina de Miqueas a nuestra condición oscura y miserable, ¿verdad?
Entonces, primero pues vamos a aclarar qué es la justificación y entonces regresaremos a lo que pues Miqueas decía acerca de lo que él hacía, ¿verdad? O cómo él oraba. Y vamos a hablar acerca de un verso bíblico, específicamente que pues que aquel hermano menciona. Bueno, la doctrina de la justificación dice que el remedio para mi alejamiento de Dios es primeramente legal y solo entonces moral. Primero, tengo que ser legalmente absuelto de la culpa y se me tiene que atribuir una justicia que no tengo. Es decir, tengo que ser declarado justo en el tribunal del cielo, donde Dios se sienta como juez y donde comparezco condenado por su ley. Esto es lo que quiere decir la palabra justificar, no hacer justo, sino declarar justo. Podemos ver esto en Lucas 7:29, donde el pueblo y los publicanos justificaron a Dios, es decir, declararon que Él era justo, no lo hicieron justo. La diferencia es que somos pecadores y no tenemos justicia propia. Debiéramos, pero no la tenemos. Es por esto que somos culpables y destinados al castigo eterno. Para crear una forma de ser salvos, Dios envió a Cristo a vivir una vida divina, humana, perfecta y a morir una muerte obediente. De esta forma, Cristo vino a ser tanto el castigo sustituto por nuestros pecados, Mateo 26:28, Primera de Corintios 15:3, Primera de Pedro 3:18 para aquellos que quieren leer la escritura, y la persona sustituta de nuestra justicia, Romanos 5:19, 10:4 y Segunda de Corintios 5:21 y Filipenses 3:9. Para aquellos que tienen las escrituras, pues que quieren ver la referencia bíblica. Por lo tanto, en el tribunal de Dios, mi culpa por el pecado es quitada por la sangre de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, Efesios 1:7. Y mi título para el cielo es provisto por la obediencia de Cristo, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Romanos 5:19. Soy declarado justo, libre del castigo del pecado y ahora poseo un título para el cielo. Esto es lo que queremos decir al hablar de justificación. Bueno, entonces pues eso es lo que está hablando acerca de justificación, ¿verdad? Y pues también de que podemos ver ese gozo que viene de vernos, esa justificación que viene solo por la fe, ¿verdad? Podemos tener el gozo, viendo que esa justificación viene por la fe. Entonces, aquí dice John Piper, y la piedra que sella esta gloria, que produce gozo, es aquel que la justificación es solo por la fe, sin contar las obras de la ley. Pablo dijo, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Romanos 3:28. Después contrasta dos formas en que los pecadores tratan de estar bien con Dios. Una es realizando obras para merecer aceptación. La otra es confiando en la gracia totalmente gratuita que da aceptación a los que sencillamente la reciben como un regalo precioso. Vamos aquí entonces, ¿a dónde íbamos? Bueno, dice a los que lo reciben como un regalo precioso, ¿verdad? Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 4, verso 4 al 5. Para los impíos, ¿verdad?
que saben que están viajando en el Titanic hacia la destrucción. O sea, aquellos los que son impíos, bueno, lo que habla aquí de los impíos son aquellos que no han sido justificados por la fe, aquellos que andan lejos de Dios, aquellos que no han sido cubiertos sus pecados por la sangre de Cristo, ¿verdad? Son considerados ante los ojos de Dios impíos, ¿verdad? Entonces, la mejor noticia en todo el mundo es la noticia de que Dios, solamente por la fe, los contará como justos por causa de Cristo. Esto es un gran motivo de gozo en la palabra de la cruz. La justificación es solo por gracia, no combinada con nuestros méritos, solo por la fe, no combinada con nuestras obras, solo según Cristo, no combinado su justicia con la nuestra, para la gloria de Dios solamente y no la nuestra. Bueno, ya saliendo pues de esa parte, pues para que usted entendiera pues qué es lo que significa cuando hablamos de la justificación por la fe, ¿verdad? También podemos confundir la justificación y la santificación. Entonces hay que tener cuidado de eso, ¿verdad? Porque esto puede llegar a apagar el gozo, dice aquí John Piper, y pues créame que eso es así. Yo sé por qué se lo digo. Y todos aquellos que somos cristianos lo sabemos muy bien. Dice entonces, aquí dice John Piper, entonces y solo entonces, según este perdón y esta declaración de justicia, Dios nos da su Espíritu Santo para transformarnos moral y progresivamente en la imagen de su Hijo. ¿Verdad? Entonces dice, esta transformación progresiva no es justificación, sino que está basada en la justificación. Esta transformación es lo que llamamos santificación. Ahora, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Bueno, Romanos 6:22. Esto está en Romanos 6:22. Bueno, para aquellos que quieren mirar o leer, ¿verdad? Primero hay que resolver el asunto legal. En el tribunal del cielo se declara justo a un impío pecador solo por fe. La justicia de Cristo le es imputada, ¿verdad? Él no tiene justicia propia cuando Dios lo acepta. Filipenses 3:9. Todo lo recibe por fe. Aún no ha llegado a ser una persona bondadosa. La vida fiel de amor de Cristo, la cual cumplió perfectamente la ley de Dios, es imputada al impío. Esto es la justificación. Así queda resuelto primero el asunto legal. Cuando esto queda resuelto y se resuelve en abrir y cerrar de ojos, entonces continúa el progreso moral, la santificación. Esto es importante que usted lo entienda, la diferencia que hay entre la santificación y la justificación, ¿verdad? Note que ambos son regalos y ambos son adquiridos por la sangre de Cristo. Son inseparables, pero diferentes. Recuerde esto, son diferentes. Ambos son solo por la fe. La justificación es solo por la fe, porque solo la fe recibe la declaración de que un impío puede ser considerado justo. La santificación es solo por la fe, porque solo la fe recibe el poder para dar frutos de amor. Es fundamental entonces en la batalla por el gozo que no confundamos o combinemos justificación y santificación. Por favor, entiéndame esto, es importante. A la larga confundirlas, lo único que hará es que socavará el evangelio y convertirá la justificación por fe en una justificación por obras. Si esto sucede, la poderosa arma del evangelio en la batalla por el gozo se desprenderá de nuestras manos y pues romperá toda nuestra esperanza, que pues usted ya sabe que
de lo que estamos hablando aquí es acerca del gozo, ¿verdad? Y de cómo el pecado apaga ese gozo en nuestros corazones, ¿verdad? Pero cómo es que nosotros recuperamos ese gozo a través de la esperanza que nos da el Evangelio, ¿verdad? De la justificación en Cristo, no por nuestra, no es que sea nuestra justicia propia, ¿verdad? Sino que es una justicia imputada, una justicia que ha sido traspasada de Cristo para nosotros, aunque nosotros somos totalmente, pues no somos inocentes. Cristo nos da ese regalo a nosotros, ¿verdad? Ahora, eso es importante que lo entendamos. Y ahora pues sí, ya vamos a mostrar aquí, ¿verdad? Acerca de cómo el profeta Miqueas hacía para contrarrestar esta situación, ¿verdad? Para contrarrestar la situación de cómo uno puede batallar, ¿verdad? Por el gozo después de haber pecado. Entonces eso es lo que vamos a hablar acá. Bueno. Bueno, entonces, el verso bíblico que nuestro querido profeta Miqueas, del verso bíblico que pues John Piper habla acerca de lo que Miqueas hacía, pues, digámoslo así, para contrarrestar este enemigo nuestro que es el pecado, ¿verdad? Que destruye nuestro gozo, es el siguiente, es Miqueas 7, verso 8 y 9. Aquí él decía: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré, aunque mora en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a la luz y veré su justicia. Aquí dice que la aplicación que hace de esta oración es una poderosa ilustración de cómo podemos predicarnos a nosotros mismos o a cualquier enemigo que trate de sacarnos el gozo con consejos faltos de esperanza. Este pasaje ha demostrado ser de gran ayuda para mí en varios tiempos de oscuridad, dice John Piper. He aquí, pues lo que dijo Miqueas, y pues ya leímos el verso. Él dice también que, me gusta denominar la actitud de Miqueas culpabilidad audaz. Por una parte, él es verdaderamente culpable de pecado. En el versículo 9 dice sencillamente: pequé contra él. Miqueas lo sabe y no está tratando de ocultarlo. Está apenado y quebrantado y no está tratando de barrer algo y ocultarlo bajo la alfombra. La ira de Jehová soportaré, dice él. Así que no hay verdadera culpabilidad, hay una verdadera indignación divina. A Dios no le agradó lo que Miqueas hizo, está disgustado. Miqueas no protesta diciendo que esto no puede ser, que Dios no se disgusta con sus hijos. Él no esquiva la disciplina de Dios, hablando sentimentalmente sobre la misericordia de Dios. La misericordia muy pronto tendrá su lugar. Miqueas está avergonzado y acepta la ira de Dios, aunque mora en tinieblas, dice. Pone su mano sobre su boca y acepta el quebranto y la tristeza que penden sobre él. No hay soluciones rápidas aquí, hay muchos momentos como este en la vida cristiana. No es sabio por nuestra parte pensar que es cosa ligera o trivial o tratar de negar que existen. Dios es santo y disciplina a los hijos que ama. Hay una ira paternal que no es la ira del juez. Hechos 12, 5 al 11.
Bueno, ya pues hablando acerca de esto, ¿verdad? Dice que dice pues aquí también John Piper, y creo que es importante también de hablarlos, que aquí dice John Piper de que este texto describe una culpabilidad audaz, sorprendentemente en toda su aflicción y tristeza bajo la ira de Dios. Miqueas se enfrenta a su enemigo y dice: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí me levantaré. El enemigo está exponiéndolo ante su pecado. El enemigo está diciendo que el pecado de Miqueas lo separa de Dios. El enemigo está mintiendo. ¿Por qué? Porque estamos hablando acerca de la justificación, ¿verdad? Hablando acerca de la justificación por fe. Si nosotros hemos sido justificados por fe, nosotros ya no somos más culpables, ¿cierto? Pero sin embargo, por pecar contra Dios tenemos un corazón afligido. Eso es parte de la disciplina de Dios también, ¿verdad? Porque nosotros estamos bajo disciplina de Dios por desobedientes, pero no porque no hemos sido perdonados, no hemos sido culpados más, ¿verdad? Somos justificados ante el Señor. Bueno, esa es la diferencia, por eso quería explicarles a ustedes, los que todavía no conocen bien, para que no se confundan, ¿cierto? Entonces, aquí dice él que el enemigo está mintiendo, ¿verdad? Porque ya sabemos por qué está mintiendo, ¿no? El enemigo está mintiendo y tratando que Miqueas pierda la esperanza, ¿cierto? La esperanza que nosotros tenemos en Cristo, la esperanza gloriosa, la esperanza de que si nosotros tenemos una comunión con el Padre, podemos orar al Señor, confesar nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, dice Juan 1:9. Cuando somos sus hijos, el Señor nos perdona y nos limpia de todo pecado si confesamos delante de Él, ¿verdad? Pero aquellos que nos han arrepentido genuinamente, aquellos que no han nacido de nuevo, que no han nacido del Espíritu, pues eso sí va a ser como complicado, ¿verdad? Porque primero tienen que venir y arrepentirse, y antes de eso, entonces cuando están justificados y en realidad se hayan arrepentido de sus pecados, no solamente venir a Dios y decir: ay, Señor, lo siento, no sé qué cuántas, y después seguir pecando y pecando y pecando y viviendo una vida de pecado sin arrepentimiento, realmente sin cambio, ¿verdad? Porque la fe sin obras está muerta. Si en realidad tú dices que yo de verdad soy cristiano, yo soy cristiano, pero a ver, ¿dónde están las obras, verdad? ¿Dónde están mis frutos? No hay frutos del Espíritu en mi vida. Entonces, pues, ¿qué clase de cristianismo o qué clase de confirmación, verdad, tengo yo, verdad, delante de los hombres, delante de Dios? O sea, pues yo estoy mintiendo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que el que me ama obedece mis mandamientos. Entonces, si en realidad yo no he nacido de nuevo, pues yo no le obedezco al Señor, ¿verdad? Porque pues bueno, el Espíritu Santo no vive en mí, yo no tengo ningún tipo de pues mi corazón no está contristado, mi corazón no está triste, porque a mí no me importa, ¿verdad? Pecar contra Dios me da lo mismo que pecar que no pecar, porque estoy muerto en mis pecados, estoy muerto, yo no me doy cuenta si lo que hago es agradable para Dios o no. Y eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Que una persona que es cristiana es una persona que realmente siente ese dolor en su corazón cuando peca contra el Señor, y le pasa lo que le pasó a David en el Salmo 32, ¿verdad? Verso 5, que él viene y dice que antes de que él no había declarado, cuando él no había declarado su pecado, su corazón estaba, pues mejor dicho, hecho un desastre, ¿verdad? No tenía paz. Pero entonces, cuando él vino, el Señor le liberó, ¿verdad? Y qué bienaventurado es aquel el cual su transgresión y su pecado ha sido perdonado. Aquellos que podemos venir delante de Dios y ser reconectados de nuevo a través de la comunión y la confesión con el Padre, porque sabemos que tenemos nuestro abogado, ¿verdad? Que es Cristo en los cielos, y que no es acerca de lo que nosotros hacemos o no hacemos, sino que es acerca de lo que Él hizo. Y eso es aquí lo importante. Entonces yo realmente quería hablar acerca de esto, ¿verdad? Y aquellos que hemos estado en una situación difícil, en aquellos que hemos estado pasando por tiempos difíciles, por tiempos en los cuales de pronto hemos perdido nuestra esperanza, ¿cierto?
que tenemos que predicarnos a nosotros mismos como David en el Salmo 42, aquellos hermanos cristianos también que pues hemos pecado delante del Señor, que tenemos que venir a nosotros y predicarnos en el Salmo 32, a nosotros mismos, ¿verdad? Y también hacer lo que Miqueas hizo, ¿verdad? También venir y predicarnos a nosotros en Miqueas, en ese verso que Miqueas está allí hablándonos. Entonces yo creo que esto es importante, que vengamos nosotros delante del Señor, confesemos nuestros pecados, ¿cierto? Aquellos que no somos cristianos, pues entonces que confesemos nuestros pecados y nos arrepintamos y le digamos al Señor que pues sí, que nosotros hemos pecado contra Él, ¿verdad? Contra el Señor, y que nosotros queremos ese regalo del Espíritu Santo, ¿cierto? El regalo de la justificación, de lo que estábamos hablando, el regalo de la santificación, ¿cierto? Y de la glorificación. Bueno, pero estábamos hablando era de la justificación y de la santificación, ¿cierto? Que no son cosas, que son cosas diferentes, ¿verdad? Pero que las dos vienen a través de la fe. Entonces, bueno, yo quería dejarlos a ustedes pues con esa reflexión, ¿cierto? Y ya ustedes de los versos bíblicos, ¿cierto? Que están en el Salmo 42, usted mismo puede leer el Salmo 42, donde pues David mismo decía: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces pues, hermano, no te abatas, hermano mío, porque ya tú sabes que hay una esperanza, y la esperanza viene de nuestro Señor, y no es nada acerca de lo que tú hagas o no hagas, es una esperanza que Dios nos dio, es una promesa del Señor. El gozo es una promesa del Señor, nosotros simplemente tenemos que obedecerle, ¿cierto? Y el Señor nos promete darnos ese gozo. Eso es un regalo de Él, ¿verdad? Eso también es un fruto del Espíritu Santo, el gozo, para aquellos pues que no lo saben. Eso está en Gálatas. Bueno, yo me despido de ustedes por hoy. Yo les deseo, y mi deseo y mi oración es por salvación, ¿verdad? Por salvación de aquellos que todavía no le conocen al Señor, y por que el Señor les consuele, aquellos que están tristes, aquellos que están afligidos, aquellos que están en una situación difícil en todos los aspectos. Puede ser en todas las cosas al mismo tiempo, ¿me entiendes? Puede ser que le has pecado contra el Señor, puede ser que estás sin trabajo, puede ser que no tienes, que te has peleado con tu esposa, puede ser que estés pasando por un trámite de divorcio, pueden ser 50,000 cosas al mismo tiempo, y aún es peor, o que estás en una crisis de fe terrible. Puede ser tantas cosas, y estás tan afligido y tan abrumado, pero acuérdate que el Señor está a tu lado, que Él prometió estar contigo. Acuérdate de eso, predícate la palabra a ti mismo, predica el evangelio a ti mismo, léete la palabra a ti mismo, a tu alma, decláratela a ti mismo, porque es la verdad del Señor. Y cuando todos esos pensamientos vengan a tu cabeza para atacarte, destruirte, recuerda que eso es el acusador, dice el enemigo de nuestras almas, ¿verdad? Tratando de destruir el gozo en nuestras vidas, hermano. Ya tú conoces la verdad, la espada del Espíritu, con la que puedas luchar y ganar la guerra. El Señor ya nos la regaló. Así que, hermano, esto es una pelea, pero está ganada, acuérdese de eso. El Señor dijo: en este mundo tendremos aflicción, pero yo he vencido al mundo, dijo Él. Acuérdese que Él ha vencido al mundo. ¿Y cuál es la batalla? ¿Y cuál es aquello que vence al mundo, verdad? Dice que aquello que vence al mundo es nuestra fe, ¿verdad? Nuestra fe en que el Señor, en que el Hijo de Dios murió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Que nos liberó, que nos libertó, ¿cierto? Entonces, hermano mío, acuérdate que usted es libre. Libre, usted es libre, el Señor lo ha hecho libre.
no esté afligido, no esté triste, en nuestro corazón no hay de verdad campo para eso, hermano. Solo para estar contento, gozoso, lo dejo con esta canción así pues, para que usted esté alegre hoy, que esté contento, gozoso, entréguele el día al Señor. El Señor está de su lado, el Señor, somos más que vencedores en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi hermano, que Dios me lo bendiga, que el Señor lo llene de paz, de alegría, ¿me entiende? Que no se me contriste, no se me despeluque, no se me desespere, porque nosotros no somos de aquellos que viven en esta vida, en esta tierra sin esperanza, porque nuestra esperanza es una esperanza real, una esperanza verdadera, una esperanza que no tiene nada que ver con este mundo, una esperanza que nos da una paz y una alegría y nos da una fortaleza que es inexplicable para el mundo, ¿verdad? Pero para nosotros la conocemos bien. Entonces, hermano, mi deseo es que el Señor le acompañe, le bendiga en este día, en esta noche, en esta madrugada. Yo no sé, aquí son las 8 de la mañana, pero que el Señor me lo bendiga. Y a usted, hermano, y a usted también, a usted, señorita, y a usted, señor, y a usted, señora, y a quien sea que escuche este programa esta mañana. Mi deseo también es que venga delante de Dios, que no espere más porque hoy puede ser el último día, y que venga delante de Dios y sea libre, ¿verdad? Porque Dios le extiende una invitación a usted también para que sea libre de la depresión, libre de su dolor, libre de su pena, de ese del pecado, ¿verdad? Porque ese pecado no nos deja vivir en paz, no nos deja tener alegría y gozo en nuestro corazón, no nos permite tener el poder para vencer sobre las situaciones de la vida, aun cuando las vidas pueda ser muy difícil, pero nosotros en Cristo tenemos el poder de sobrepasar cualquier situación, porque el Señor está a nuestro lado sin importar que nuestra vida está patas arriba. Igual Dios está a nuestro lado, todo lo podemos con Cristo. Que el Señor le bendiga. Nos estamos conectando en el próximo devocional. Hoy me extendí un poco más, pero yo creo que era necesario. Así que no creo que en todos los programas me extienda, pero en este, no sé, creo que necesitaba extenderme un poquito. O sea que estamos hablando, estamos en contacto. Sus peticiones de oración las espero en mis páginas, en mi Facebook. Que el Señor les bendiga, que tengan un lindo día, linda noche, hermosa madrugada, lo que sea con el Padre. Que Dios les bendiga, bye, ahora sí ya me voy.